ejemplo de la vida real, justamente en la etapa preparatoria. Tengo un proceso de menor cuantía que cuesta $200.000. Es la construcción de un auditorio. La obra civil cuesta alrededor de 150.000 y los otros 50.000 están distribuidos entre mobiliarios y equipos para justamente adecuar el auditorio. Mi pregunta es, al ser esto obra y tengo mobiliarios que están en catálogo, ¿puedo sacar un proceso de menor cuantía o debo sacar dos o tres procesos? Esa es mi inquietud. Bueno, muchas gracias por su consulta. Al ser un proyecto en donde vamos a tener nosotros bienes catalogados, que incluye justamente los bienes catalogados, hay la factibilidad y el CERCOP permite que, como son CPCs restringidos estos de los bienes catalogados, si tienen condiciones, si reúnen las condiciones similares, nosotros podemos solicitar al CERCOP que habilite justamente estos CPCs que tiene restringidos, que están en el catálogo electrónico, para poder incluirlos en el presupuesto del proyecto. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, en la empresa en la que trabajo, de los medidores de agua potable. Son unos equipos que están catalogados, constan en el catálogo electrónico, el CPC. Sin embargo, y nosotros lo estamos haciendo a través de una subasta inversa. Estamos realizando las compras de los medidores de los diferentes diámetros. Hace algunos años, desde la empresa, se solicitó justamente la liberación del CPC que estaba restringido para poder realizar las contrataciones. En este caso, no está por demás revisar, verificar qué documentación nomás disponen, qué características tienen estos productos y definir justamente, de manera inicial, podrían inclusive hacer una consulta previa al CERCOP, manifestando la necesidad o no de solicitar justamente que se habiliten los CPCs restringidos para estos bienes que se encuentran, que dispone usted en el catálogo electrónico. De ahí el monto de contratación, como me indica, como corresponde a obras, el porcentaje, el mayor porcentaje, la mayor incidencia del proyecto, del presupuesto referencial, es de obra, son rubros de obra, tranquilamente se puede hacerlo por el monto a través del proceso correspondiente. En este caso sería una menor cuantía. Muy amable, gracias. Bueno, volviendo justamente al tema, eh, hemos ido avanzando poco a poco dentro de esta etapa preparatoria y tal como el día de ayer se hizo un breve resumen, que es importante, poco a poco nos vamos conectando y si es necesario conocer ciertos aspectos, ciertas particularidades que tienen los diferentes procedimientos de contratación y sobre todo tener claro los objetivos, lo que yo deseo comprar, cuál es la necesidad que tiene la institución para poder realizar la compra. Y una vez que tiene definido, que yo tengo definido como institución, cuál es la necesidad, qué voy a requerir, voy a avanzar con mi proceso, a lanzar mi proceso de contratación, obviamente siguiendo cada uno de los pasos. Hemos visto desde la fase inicial, desde la definición justamente del tipo de contratación, cada una de las fases. El día de ayer avanzamos un poco más, revisando el presupuesto, el análisis de precios unitarios, las especificaciones técnicas, vimos las características del presupuesto, de los análisis de precios unitarios, de las especificaciones técnicas, qué requisitos deben cumplir las especificaciones técnicas. Respecto del presupuesto, vimos los elementos del presupuesto. En el caso de los análisis de precios unitarios, vimos también los elementos, las características que debe reunir un análisis de precio unitario, el por qué tiene que ser correctamente elaborado. Es una cadena en este sentido. Si yo elaboro mal dentro del análisis de precios unitarios, elabore mal el APU de mi rubro, obviamente como eso yo voy a trasladar a la sábana, el momento que yo multiplico por las cantidades que están calculadas de acuerdo a los diseños al proyecto, obviamente va a tener una incidencia notable, considerable, y podría inclusive ocasionar un mal análisis de precios realizado, obviamente va a influir sobre un presupuesto mal realizado y podría determinar justamente, ser determinante en el sentido de inclusive posibles abandonos de las obras por parte de los contratistas. Y para eso estamos llamados justamente a hacer correctamente cada una de las fases, completar los documentos, verificar que contenga la documentación completa,
Y con eso nosotros vamos a tener, al final, vamos a revisar el expediente de la contratación que esté completo, elaborar un checklist, hacer un checklist de la documentación que yo requiero, dependiendo del tipo de procedimiento que vaya a seguir. Y este checklist me va a definir y me va a determinar justamente que yo he completado la documentación y me va a permitir avanzar con el proceso de contratación. Es clave siempre al final, antes de lanzar propiamente ya el proceso y para pedir la autorización para la resolución de inicio, siempre es conveniente enviar a la máxima autoridad el listado para que tenga la seguridad para evitar ser observados de parte y parte. Justamente un oficio en el que manifiesten que están dando cumplimiento a estos requisitos. Por parte de cada entidad, hace 2 días les recomendaba a las máximas autoridades, en caso de que alguien sea máxima autoridad de alguna institución o ocupe algún cargo de nivel jerárquico, revisar las observaciones que haya realizado la Contraloría General del Estado, porque mientras no dé de baja esas observaciones, somos responsables y tenemos que estar informando anualmente sobre las contrataciones, sobre las observaciones, hemos aplicado, hemos dado solución y una vez que hayamos dado cumplimiento después de cierto tiempo, podemos solicitar justamente ya la baja de esta observación. Tenemos casos en donde hay observaciones que se han dado por parte de los organismos de control, de la Contraloría de Auditorías, en donde son observaciones que vienen desde la Ley de Contratación Pública del año 2004, 2005, 2006. En el 2008, recordemos que pasamos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en donde desapareció la Ley de Contratación Pública y la Ley de Consultoría. Vino una sola ley orgánica a formar parte y a comandar en la normativa de contratación pública. Sobre esa base, como estamos obligados a cumplir, es nuestra obligación verificar que esté dando el cumplimiento correcto a esas observaciones de la Contraloría. Mientras no sean dadas de baja estas observaciones, tenemos que seguir dando cumplimiento e informando. El cierre de los contratos antiguos, la cargada de la información al portal de compras públicas por parte de los administradores de contrato, la finalización de los procesos en el portal, hace unos 3 años aquí en Cuenca se dio un caso que entraron por parte de Contraloría a una institución y comenzaron las glosas de mil en mil a los funcionarios, a los administradores de contrato por no haber finalizado los procesos. eh, en esta entidad habían sido observados justamente con una cantidad considerable de procesos que no habían sido dados de baja en el portal, no habían sido finalizados y los contratistas, los oferentes, estaban teniendo que llevar y presentar las ofertas en cada parte, en cada proceso, para poder ir descargando los montos, sobre todo en el caso de las menores cuantías. Por eso es un llamado a todos, a cada uno de quienes somos, hemos sido o seremos el día de mañana administradores de contrato, verifiquemos, leamos la ley también y cumplamos con estas observaciones. De parte de las autoridades, revisar qué observaciones han sido emitidas por parte de la Contraloría, por parte de los administradores del contrato, cumplir, subir la información de la etapa contractual, del proceso de recepción provisional y solicitar al abogado gestor de la contratación, enviándole la solicitud de recepción definitiva, la conformación de la comisión, la procedencia de recepción, el informe de la comisión y el acta de entrega de recepción definitiva para que carguen el proceso y finalicen el proceso en el portal. En mi caso, yo como administrador del contrato, desde el año 2013, cuando se fue emitida esta disposición, comencé a dar cumplimiento de manera inmediata a esta disposición y el día de hoy justamente recibí, y es una anécdota porque el día de hoy un jefe nos pasó un memorando indicando la obligación y como a manera de insistencia. Tenía un solo proceso que fui designado administrador del contrato, es un paréntesis que hago, fui designado administrador del contrato, pero en el mes de octubre del año anterior yo ya tuve la precaución de haber cargado la información, pedido la finalización del proceso. Hoy entré en el portal de compras públicas. Revisé el proceso, estaba ya finalizado. Inmediatamente procedí con la respuesta correspondiente, señalando que yo ya había dado cumplimiento y que no tenía procesos pendientes en el portal de compras públicas. Y obviamente también pedí que el departamento correspondiente de contratación pública actualice la herramienta, actualice los archivos que mantienen ellos en su dependencia para que se elimine, porque yo ya, como vuelvo y repito, no tenía ya procesos pendientes. Eso es, más allá de todo y de la clase misma propiamente dicha, un llamado para que verifiquemos, para que revisemos y demos cumplimiento a la normativa. Esto nos va a liberar de problemas futuros, de contrariedades. ¿Por qué?
porque si es que no damos cumplimiento de momento, el día de mañana vamos a ser observados y si es que podemos evitarlo eso y a tiempo, pues qué mejor. Como digo, invitarles a revisar esto. Si alguien ha sido administrador de contrato, busquen la forma de poder ir cerrando. Organícense, hagan de tener pendientes, organícense, organicen la documentación y vayan subiendo. El proceso de cargada de información, si es que desconocen, entiendo, lo van a ver en 2 semanas durante la ejecución contractual por parte de las administraciones de contrato y con eso van a tener un mayor conocimiento, van a definir y van a conocer cómo tienen que subir y qué documentación sobre todo es la que tienen que publicar. Dentro de la etapa preparatoria, la documentación que subimos son todos los documentos que son necesarios para sacar adelante un proceso de contratación. Tenemos un informe de necesidad, tenemos un estudio de mercado que nos está justificando o en su defecto un análisis de precios unitarios. En el caso de la menor cuantía de la cotización, en el caso de la licitación tenemos adicional a esto el análisis de la desagregación tecnológica o VAE, valor agregado ecuatoriano, y con eso vamos nosotros a dar cumplimiento. Como decía, el día de ayer habíamos visto, avanzado un poco más en la materia y habíamos analizado el presupuesto, habíamos analizado los análisis de precios unitarios, habíamos hecho una revisión de las especificaciones técnicas, vimos un ejemplo y eso quería preguntarles de repente si es que quieren, tienen alguna inquietud ustedes, podríamos elaborar un análisis de precio unitario o en su defecto podría realizarse una especificación técnica para tener una mejor idea. En la presentación de ayer que se les pasó está justamente a manera de ejemplo para que puedan ver, para que puedan tener un mayor conocimiento del tema. Ahora bien, continuando el día de hoy, justamente es importante avanzar un poquito más y tal como el primer día hubo una inquietud de una compañera, continuando con nuestra clase, vamos a revisar justamente, haciendo un repaso primero de lo del visto el día de ayer. Vamos a continuar con el análisis del caso para la preparación de la documentación concerniente a la etapa preparatoria. Vamos a profundizar un poco más el análisis y de lo que corresponde, de lo que comprende la desagregación tecnológica, el famoso BAE, el análisis del BAE, que no es nada dificultoso, es es conveniente, en verdad, siempre tener de la mano el listado de CPCs que está publicado por parte del CERCOP. Eh, en el año 2018, en el año 2021 hicieron una nueva actualización. Se tiene las tablas en Excel, se tiene las tablas en formato PDF y es nuestra obligación justamente para el análisis del BAE poder revisar y tener estos listados CPCs. Como indicaba, el día de hoy justamente se les va a pasar, Juan Fernando ya les explicó respecto del uso del aula virtual. Vamos a entrar en el aula virtual, vamos a hacer grupos, por favor, eso sí les pido, grupos de 3, 4 personas para que no sean muchos trabajos realmente, poderlos revisar de manera temprana, de manera oportuna y designen a una persona para que pueda presentar el caso. El análisis que realicen ustedes es importante que conozcan y que sepan cómo elaborar cada uno de estos documentos. En el aula virtual está cargado los modelos de los documentos para que sean llenados por ustedes. Pueden ir revisando con la documentación que se les ha pasado, con los informes que se les ha pasado, las presentaciones que disponen. Con esto van a poder ustedes tranquilamente poder resolver, completar justamente cada uno de los formatos del informe de necesidad, del estudio de mercado, de los diferentes documentos que componen la etapa preparatoria. Se avanzó, como se les dijo el día de ayer, se avanzó y se les envió también en el caso, está hecho un presupuesto de una edificación en donde ustedes van a analizar los rubros, no, si bien es cierto que no está clasificado por capítulos, pero van ustedes a analizar los diferentes rubros. Me he permitido también incluirles los análisis de precios unitarios de varios de ellos, no están de todos, pero con los que tienen, con esos son suficientes y con esos van a poder participar y desarrollar su trabajo. Eso les pido por favor y si nos pueden indicar, armar grupos y comenzar ya a trabajar también en eso. Vamos a avanzar nosotros también, como digo, profundizar un poco más en el tema del VAE, del valor agregado ecuatoriano, pero sí es importante al final de esto terminar
revisando un poco de casos, haciendo, como se dijo el día de ayer, analizando y revisando ciertos casos en donde hemos sido observados por Contraloría en etapa preparatoria. Hay muchas ocasiones, muchos problemas que se presentan a nivel de contratación pública porque tienen que entender por la cantidad de entidades del sector público que existen aquí en el país. Se maneja alrededor de 2.000 Inge, contratos diarios. Sí, disculpe adelante, que le corte antes de que siga. Una consulta. Tal vez estoy adelante. un poco perdida. ¿De qué trabajo hay que realizar o algo de eso? Tal vez explico porque entré un poco tarde o alguna cosa, pero no entiendo y estoy un poco perdida. No sé si me puede ayudar. Muy amable, muchísimas gracias. Claro, con todo gusto. Es un análisis de un caso, es un presupuesto que se pasó, un presupuesto hecho en Excel. Están con algunos análisis de precios unitarios, se les pasó, está también la consigna, está en un documento de Word o en PDF, en donde manifiesta justamente, es un análisis para una contratación, una entidad del sector eléctrico quiere contratar la construcción de una edificación, de una vivienda, para la instalación del archivo de la entidad. Se les entrega el análisis de precios unitarios, se les da la documentación de soporte, se les está entregando los formatos de los diferentes documentos y se les pide que por favor, con el análisis correspondiente de la documentación que se les ha dado, puedan ustedes realizar el análisis y subir la información, trabajar sobre esos formatos que tienen ustedes. Estos formatos son formatos que se manejan normalmente en procesos de contratación pública. Ya, y sobre la plataforma, porque igual yo entré 7 y 5 por tráfico y vi que ya había explicado un señor antes de eso. ¿Nos van a dar el link, el usuario y contraseña? Eh, Bueno, Juan Fernando hace un momento efectivamente conversó, les explicó y les indicaba que dentro de la página hay el aula virtual. Ustedes recibieron un mensaje con un link y un usuario y contraseña una vez que se inscribieron. Ingresando justamente con ese link y con esa contraseña, primero van ustedes a definir el idioma, si es que les sale en idioma inglés, para que utilicen en la plataforma en español y también entrar en el procedimiento en lo que corresponde a contratación de obras completo, a la etapa completa de la contratación de obras, que es el primer link del lado, perdón, el segundo link del lado izquierdo, en la parte superior. Eso fue lo que les informó Juan Fernando. Juan Fernando, no sé, Mari, si es que me escuchan, por favor, si es que pueden aclarar un poquito más de esto del aula virtual, por favor. Buenas noches, profe. Sí, con gusto. La información tanto de los usuarios y el link para el igual será enviada a los contactos directamente a su WhatsApp. En el caso de que tengan dudas o tal vez todavía no les llegó el usuario y contraseña, simplemente nos escriben al grupo y nosotros estaremos enviándoles la información correspondiente. Muchas gracias, Mari. No sé si alguien tiene de repente alguna inquietud de lo que hemos visto hasta el momento, por favor. Bueno, me voy a permitir, veamos un momentito, se va a cargar al aula virtual justamente la documentación, todo lo de la clase del día de hoy también va a estar. Me he permitido pasar el día de hoy también para que carguen ya el listado de CPCs que les va a servir y van a poder revisar. Adelante, Joaquín. Adelante. ¿Qué tal, Inge? ¿Cómo le va? Buenas noches, compañero. Sí, tengo una consulta con respecto al tema para el cálculo del VAE. En la desagregación tecnológica, nosotros, o sea, siempre para realizar este cálculo vamos a trabajar con los umbrales de CPC que nos emite el CERCOP. O sea, le digo porque he visto casos que, bueno, no sé si anteriormente siempre los trabajaban con 0, 40 y 100, ¿verdad? Entonces, mi consulta es, y casos que se da hasta hoy en día que lo siguen trabajando de esa manera. Entonces, lo que le consulto es netamente para el tema del VAE, se debe trabajar con los umbrales que nos ofrece el CERCOP, con esos CPC.
Rafa, está sin audio. Muchas gracias, perdón. Gracias, Joaquín, justamente por su inquietud. Nosotros, efectivamente, en obras todavía continúa elaborándose el análisis de precios, en el análisis del BAE sobre todo, todavía se utiliza el 0, 40 o 100 en los casos que no están contemplados en el listado CPC de la entidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que analizar, hay casos, por ejemplo, desde el CPC 54.000 tenemos nosotros todo lo que corresponde a obras, contratación de obras, construcción de obras, servicios de fiscalización, servicios de consultoría, diferentes tipos de servicios, diferentes tipos de construcción. En días anteriores, en una de las clases vimos, se les puso como ejemplo el 5401011, digamos, que corresponde a redes de agua potable. Nosotros no vamos a tener la totalidad de los CPCs para la cantidad de ítems que existen. Obviamente, en lo que no disponga, nosotros vamos a hacer la observación, vamos a indicar y tenemos que hacer el análisis del 0, 40 o 100%, porque tenemos que definir y recordemos que de acuerdo al manual emitido por el CERCOP, justamente cuando salieron los anexos, tenemos el anexo 3, tenemos el anexo 8 sobre la metodología de la aplicación del BAE tanto para contratos de obra como para contratos de adquisición de software y otro tipo de contratos de bienes y servicios. Cuando emitieron justamente en los anexos de los 14 anexos que menciono, cuando emitieron los anexos, ahí nosotros podemos ver el listado, lo que corresponde y cómo debemos efectuar justamente el análisis de la desagregación tecnológica del valor agregado ecuatoriano. Y claramente, y es un documento, al ser un documento vigente, que se encuentra en la página del CERCOP, obviamente estamos obligados a utilizar eso. Y dentro de las características, como vamos a ver hoy en la noche, dentro de la caracterización justamente de los diferentes elementos para la elaboración del BAE, tenemos eso. Tenemos que definir si un producto, un bien, un servicio, una mano de obra es enteramente producida en el Ecuador, es no producida o en su defecto no tenemos una definición, ¿no es cierto? Una definición correcta. O es parte producido. Tenemos el 0%, el 40% y tenemos el 100%. 0% si es que no es producido aquí en el país. Como ejemplo, tenemos una retroexcavadora, tenemos una motoniveladora, tenemos muchos equipos, el equipo caminero que no es construido aquí. Tenemos una mototrail, tenemos un mixer, más no así en el caso, por ejemplo, de las camionetas, las DOF, que estaban colocando el 40% porque estaban siendo ensambladas en el país, estaban pagando impuestos aquí en el país, estaban rodando en el país de algunos años y estaban cancelando y pagando impuestos y todo sobre los costos de alquiler y los costos de rodadura, de rodaje. Sobre esa base, estaban poniendo en el caso de la topografía de levantamiento del catastro, en el vehículo se estaba colocando el 40% o sea, ¿qué significa? Que es parte producido, no es enteramente producido en el país. Como digo, hay el listado del CPC, se les va a compartir también este listado para que puedan revisarlo, puedan buscar y a futuro, en caso de ser necesario, tengan un documento que les sirva justamente para la búsqueda y para la ubicación correcta de un CPC. Recordemos que una mala elección de un CPC significa segregación, significa una omisión y un incumplimiento del principio de concurrencia, porque puedo estar dejando fuera posibles oferentes, posibles futuros y buenos contratistas que por un error, por haber definido mal un código CPC. No sé si atendí su consulta. Sí, perfecto, muchas gracias, y A las órdenes, Buenas gracias. noches. Tengo una consulta, estimado ingeniero. Claro, adelante, por favor. La última vez yo hice ya una desagregación tecnológica, obviamente con el 0, el 40, el 100, en no determinado, no producido y enteramente determinado. Pero después del GAT de Esmeraldas, obviamente me llamaron, me dijeron que eso ya no se estaba haciendo de esa manera. Entonces, lo que yo le acabo de entender, y no sé si entendí mal, ellos me dijeron que estaba demasiado alto el VAE, entonces me dijeron que ya deberíamos hacerle caso a lo que está en el umbral. Y de lo que le acabo de entender es que si no está determinado en el umbral, nosotros deberíamos tomar esos valores. O estoy en lo incorrecto, o ya solo nos deberíamos
literalmente deber al 100% a esa lista de umbrales que nos pasó con anterioridad. Yo estoy hablando del análisis al momento de hacer la desagregación tecnológica en el análisis de precios unitarios del rubro. Hay rubros que no están en el listado, que no tiene usted en el listado del BAE. Correcto. Tendría que Ah, ponerle cero. Y sabemos que el cero multiplicado, directamente se lo pondría cero. sí, le puede poner cero, pero sabemos que le va a afectar efectivamente al umbral del BAE, le va a bajar al umbral del BAE porque multiplicado el peso relativo por el umbral Correcto. del BAE, cero, yo voy a tener cero en ese rubro. Así es. El rato que haga la sumatoria, van a ser valores en cero en esos componentes, digamos, del análisis de precios unitarios. Ok, y digamos que obviamente sí, en los análisis de precios unitarios sí tengo ese umbral, sí tengo el valor en compras en lo que es ya me hice un poquito de bolas, o sea, no sé si me Ahí sí entiendes, sí, tenemos que utilizar el cambio, o sea, ese si lo tenemos ya utilizamos el umbral y ese valor. sí, si está eso, le decía, si está en el umbral, está en el listado, el rubro, perdón, está en el listado, yo estoy obligado necesariamente a utilizar el umbral que me está indicando ahí el CERCOP. Perfecto. Se entiende Muchas que ellos ya gracias. hicieron un análisis pormenorizado previo durante estos años para poder establecer esos umbrales del BAE. Hay casos en donde sí, realmente se ha manifestado, se les ha manifestado el CERCOP que no estamos de acuerdo porque hay productos que son elaborados aquí, que son confeccionados. Tenemos el caso de las planchas vibratorias. Están haciendo en muchísimos talleres metalmecánicos y de muy buena calidad con los motores Honda. Y porque el motor no es, nos están mandando con cero. Sí es un problema que hemos tenido, que hemos expuesto al CERCOP, pero no hemos recibido respuesta todavía de él sobre el particular. Listo, muchas gracias, ingeniero. Bueno, continuando justamente con la presentación, es una presentación cortita que vamos a ver el día de hoy, pues es importante que comiencen también a analizar el caso, que lo revisen y por favor emitan cualquier inquietud que tengan, realicen las consultas correspondientes. Es muy, muy importante para nosotros el que de este curso salgan con los conocimientos que se requieren, con los conocimientos adecuados, correctos, para que puedan hacer correctamente las cosas. Justamente está lo que vamos a ver el día de hoy, un repaso de lo que vimos el día de ayer. Se realizó de manera general el análisis de caso, qué es lo que se les está pasando para que puedan revisar y llenar los diferentes formularios. Vamos a profundizar justamente en el tema del valor agregado ecuatoriano, que es importante y conocer y determinar y definir los cuidados que se deben tener o las acciones de control que pueden venir el día de mañana. Como vimos justamente en días anteriores, ¿qué es la desagregación tecnológica? El análisis del valor agregado ecuatoriano. Entendemos nosotros como desagregación tecnológica justamente el separar, el desgregar cada uno de los componentes que conforman un rubro. Yo tengo análisis de precios unitarios y es esencial tener ese análisis de precios unitarios para a partir de dicho análisis proceder con el análisis también del valor agregado ecuatoriano. Una vez que yo tengo desmenuzado, he desgregado todos mis componentes, cada uno de los diferentes elementos que componen un rubro, me va a permitir justamente definir en función de las cantidades que yo ejecute, de los montos que yo ejecute, respecto del monto total del contrato, me va a definir justamente un valor agregado que me va a permitir para el momento del análisis, al momento de la ejecución contractual, determinar que en el caso de la licitación, en el caso de la subasta inversa, en el caso de diferentes procesos que se manejan en donde estamos obligados a utilizar y a verificar como fiscalizadores, como administradores de contrato, el cumplimiento del BAE, vamos a poderlo realizar de manera correcta. ¿Y esto por qué lo digo? Un caso que se ha venido dando algunos años, sobre todo, y no en la licitación, en las obras, sino en el tema de la subasta inversa, porque hay muchos reclamos que se presentan al CERCOP en el sentido de ofertas menores y sin embargo la entidad
adjudicado una subasta inversa por un monto mayor. ¿Por qué se da esto? Por el análisis del valor agregado y justamente el sistema prioriza el valor agregado ecuatoriano. Prioriza justamente el valor, la desagregación tecnológica y sobre esa base se maneja. Hay casos en los que sí se han adjudicado, se han firmado contratos, se han adjudicado procesos y se han firmado contratos para la prestación de un determinado servicio, la entrega de un bien, a través justamente de esta forma, dando prioridad al valor agregado ecuatoriano. Eso por un lado. Y por otro lado, si es que estamos obligados en una licitación, somos fiscalizadores, somos administradores de contrato, con más razón estamos obligados a revisar por el puntaje. En la licitación, recordemos que si el contratista se está poniendo en los contratos, el incumplimiento del valor agregado ecuatoriano será causal de sanción, será causal de multas. Si podemos evitar justamente definir correctamente, analizar correctamente, no vamos a tener ningún problema en ese sentido. De mi parte, como un paréntesis también, en el tema de la subasta inversa, también otro punto que hay que tener cuidado es en el sentido y en el tema de que si se bajan demasiado en la oferta, puede que no lleguen a cumplir el valor, el VAE, el umbral del VAE. Y si no llegan a cumplir, ¿qué va a pasar? Van a venir las sanciones correspondientes. Tengamos cuidado, la competencia, si bien es cierto que debe ser abierta, libre, voluntaria, pero también tengamos cuidado justamente que dentro de esta competitividad no se vuelva realmente un ring de box en donde yo voy a pelear a la baja, a la baja, a la baja, al máximo, porque corre el riesgo después de no poder cumplir y quedar como contratista incumplido. Recordemos, si entramos en el portal de compras públicas y sacamos el listado, analizamos en el listado de contratistas que se encuentran declarados incumplidos, hay una cantidad de profesionales, de representantes de consorcios, de constructoras que están declarados actualmente como contratistas incumplidos con las suspensiones del caso, no pueden contratar con el Estado. O sea, realmente es una cantidad, es una cadena de problemas que se viene cuando yo estoy incumpliendo en el tema del valor agregado ecuatoriano. Como decía justamente el numeral 6 del artículo 10 de la ley, que es un estudio pormenorizado de la entidad en la fase, manifiesta en la fase precontractual en base a la normativa y metodología definida por el CERCOP. Nosotros necesariamente en los estudios siempre debemos incluir el VAE de nuestro producto. Así no sea una licitación, no sea una cotización, tenemos que poner nosotros cuál es el umbral del VAE que está ahí, simplemente señalarlo. Es importante dejar la constancia de eso. Como pueden ver, este es una memoria general al final en la ilustración, abajo a la derecha, en donde está el cálculo general ya para el análisis y la evaluación mensual en la sábana, en el cumplimiento en el caso de la licitación, de la sábana mensual. Señalábamos también justamente que deben incorporar los pliegos, la desagregación, los estudios de desagregación tecnológica, porque recordemos que los pliegos son aprobados por la máxima autoridad al momento de autorizar el inicio del procedimiento. La no presentación del estudio de agregación tecnológica podrá ser causal de rechazo o el incumplimiento, justamente el ofertar un umbral menor, porque recordemos que nuestra normativa prioriza justamente la producción nacional. También hay que considerar los casos en donde manejan de las entidades, sobre todo, que están cubiertas por el acuerdo comercial multipartes, por el acuerdo con la China, los diferentes acuerdos comerciales que maneja el Ecuador. Del lado derecho tenemos en la pantallita un cuadro en donde se puede visualizar más o menos el análisis de precios unitarios que está del lado izquierdo y el análisis del VAE está del lado derecho. Vamos a ver un poco más ampliado también el tema. Respecto al procedimiento metodológico, como pueden ver, y dije hace un momentito, podemos ver ahí la tablita del análisis de precios unitarios, que es clave para nuestro análisis del VAE. ¿Por qué? Porque en etapa 1, dentro del procedimiento, de acuerdo a lo que ha establecido el CERCOP, está la caracterización de los componentes del proyecto. ¿Y qué es esto?
Simplemente son los rubros, son cada uno de los elementos: materiales, equipos y herramienta, mano de obra y transporte. Eso nos va a servir a nosotros a hacer nuestro, como primera instancia, nuestro análisis de precios unitarios. Y luego al caracterizar, ¿por qué? Porque tenemos nosotros el listado de códigos CPCs justamente para que a cada uno de nuestros productos podamos asignarle un código CPC. Esto dentro de la etapa 1. Dentro de la etapa 2 nosotros tenemos la determinación de la participación ecuatoriana ya en los rubros del proyecto. ¿Y qué tenemos que hacer? Justamente la participación que tenemos, expresarla en porcentaje para cada uno de los rubros del proyecto. ¿De qué manera? Partiendo de la estructura del análisis de precios unitarios, vamos a comenzar a expresar de acuerdo a sacar los pesos relativos respecto del monto total. Y en el análisis del valor agregado ecuatoriano, vamos a hacerlo respecto del costo del rubro. Tenemos una etapa número 3, que es ya la determinación del porcentaje de participación ecuatoriana mínima en el proyecto. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a hacer una ponderación de la participación ecuatoriana de cada rubro del proyecto, con el peso relativo, como decía, respecto del peso global. En el caso del análisis de precios unitarios, recordemos que es el valor del rubro sin considerar los indirectos. El valor que yo estoy ofertando de mi tablita, pero sin considerar los indirectos, porque tenemos que ver que ya al pasar al presupuesto, el costo del proyecto, el costo del rubro, el costo total del rubro, ese ya incluye los costos indirectos y no podemos hacer un doble cálculo, estaríamos haciéndolo mal. Esa es la consideración que debemos tener. Nosotros vamos a hacer respecto del valor que estoy ofertando sin considerar los costos indirectos. Vamos a tener una determinación del porcentaje de participación ecuatoriana mínima para el proyecto. La sumatoria, recordemos que cuando nosotros saquemos los pesos relativos, la sumatoria de estos pesos relativos tiene que ser igual a 1. Ya vamos a ver un caso justamente. Continuando el valor agregado ecuatoriano del rubro, tenemos justamente los pasos que tenemos que seguir, que nos ha establecido el CERCOP, y es determinante tanto para entidades contratantes como para los proveedores, porque tenemos que manejarnos justamente de acuerdo al listado CPC, de acuerdo a los componentes que ellos han categorizado. Tenemos la determinación del peso relativo a cada elemento en los componentes de un precio, del precio unitario, y que indicábamos lo que se decía, que a partir del costo de cada elemento, vamos nosotros a calcular un peso relativo del porcentaje respecto del monto total inicialmente. En el caso de los rubros, vamos a revisar respecto del detalle de nuestros rubros, pero sin considerar los costos indirectos. En el caso de las entidades, en etapa 2, que tenemos la identificación ya del valor agregado de cada elemento para los componentes del precio, tenemos nosotros lo que nos ordena, lo que nos obliga el CERCOP justamente, que tenemos que utilizar nosotros el listado de CPCs emitido por el CERCOP. Tenemos en el caso de los proveedores que tienen que llenar el formulario, tienen que completar justamente en el presupuesto. Hay un formulario que es establecido en donde está determinado ya el cálculo del VAE respecto del presupuesto referencial. Hay ocasiones donde se han bajado demasiado en las ofertas o por un error de la comisión al momento de calificar. Hay rubros que han puesto 0, han estado 0 y sin embargo constan en el listado publicado por el CERCOP. El momento que hace el análisis el fiscalizador, hace el análisis del administrador del contrato respecto de la planilla, van a determinar justamente el error que están cometiendo y va a ser sujeto de la observación correspondiente. Por eso es nuestra obligación verificar, revisar que las cosas estén correctamente realizadas. Como digo, para nuestro análisis de la desagregación tecnológica, vamos a partir del análisis de precios unitarios. Presente que se expone justamente el formulario para el análisis del valor agregado ecuatoriano, como pueden verlo. Del lado izquierdo tenemos el análisis de precios unitarios, en donde está la descripción que fue presentada el día de ayer. Tenemos para los equipos, está dividido justamente cada uno de los elementos: equipo, mano de obra, materiales, transporte. Tenemos la descripción, qué actividad vamos a realizar, qué comprende este rubro. Por ejemplo, en el caso del hormigón, para confeccionar el hormigón, ¿yo qué necesito?
voy a manifestar la unidad, tengo el metro cúbico, la descripción voy a tener ¿qué voy a tener? Voy a tener una concretera, voy a tener un equipo menor. Podemos recordar que hace algunos años se estaba poniendo un porcentaje de la mano de obra, ponían el 3, el 4, el 5% de la mano de obra generalmente ponían, o herramienta menor, pero ya no se pone como herramienta menor. Se utilizan los equipos que son considerados y que se van depreciando a lo largo del tiempo. La tarifa, que es el costo diario, podemos establecer un costo horario y el rendimiento que tenemos. Recordemos justamente como rendimiento que es la cantidad de trabajo que yo puedo realizar, el tiempo que me va a tomar o la cantidad de actividades que yo puedo realizar para cumplir ese objeto. En el caso del hormigón, por ejemplo, en el caso de la mampostería, como ejemplo que pusimos el día de ayer, sabemos que en el caso de los ladrillos, nosotros necesitamos 33 ladrillos por metro cuadrado. En el caso de los bloques, sabemos que necesitamos 12 bloques. Nosotros todo eso vamos a analizar y sabemos inclusive en el caso de las paredes, sabemos que con una cuadrilla tipo, con un cierto número de trabajadores, el maestro principal, con tantos albañiles, tantos peones, yo puedo construir una pared, 8 metros cuadrados de pared en un día. Eso me permite justamente dividir para las 8 horas y definir el rendimiento que yo tengo por hora. Me puede justamente definir el rendimiento que tengo, la cantidad de trabajo que yo puedo realizar con ese personal. Mano de obra que comprende todo lo que es maestro, peón, albañil, todo el recurso humano que yo vaya a utilizar para la ejecución correcta del rubro. Los materiales, en este caso yo tendría, en el caso de la mampostería, tendríamos nosotros los ladrillos, tendríamos el mortero, cemento, arena, que va a ser nuestro cementante para poder construir esa mampostería. Transporte, de ser necesario, se hace un análisis, caso contrario se lo deja en blanco. Se entiende justamente y de acuerdo a las especificaciones técnicas que deben ser correctamente elaboradas, la entrega del producto, la entrega debe ser, se entiende, en obra. Hay ocasiones en donde, en el caso de las tuberías, hemos tenido que por parte de los contratistas solicitan que se les entregue un stock, que se les habilite una bodega temporal por parte de las entidades, porque no tienen y quieren, sobre todo, hacen una sola compra al inicio del proceso, al inicio del proyecto, una vez que son adjudicados, y cancelan el anticipo de esa forma. Tienen que analizar también la fiscalización, la administración, si esto es factible o no es factible, porque no es conveniente cancelar la totalidad del suministro del producto en la primera planilla, el 100%. Recordemos que somos humanos y podemos cometer errores. Puede llegar un momento en donde si no tuvimos el cuidado adecuado, el cuidado debido, puede darse el caso en donde por algún error de tipo se encerró y el contratista, sin darse cuenta el fiscalizador, tramita una planilla. Este caso les indico porque se da en el mes de diciembre, en donde por el cierre de ejercicio fiscal, muchos fiscalizadores no tienen ni siquiera tiempo para poder revisar a profundidad la planilla. Igual los administradores ni siquiera ven la planilla. Hacen el informe de administrador del contrato, dan el ok y tramitan al pago esa planilla. Sin embargo, la misma adolece de problemas y es por este tema. No nos damos el tiempo para poder revisar correctamente. Como decía, partimos, está formulado, pueden ver las fórmulas justamente, para poder calcular, tenemos el peso total, tenemos el costo del rubro, tenemos el costo de cada uno de los componentes, el costo total de los componentes, y nos indica justamente, como les manifestaba antes, la letra Q que está con letras azules, que está de color azul, ahí pueden ver, es el costo, todo el costo del rubro, pero sin señalar los costos indirectos. El listado de códigos CPC publicado, como les manifestaba, en en la exposición del día de ayer que vimos, de anteayer, perdón, que vimos, se puso de ejemplo el código 542510-011, que era para construcción de redes urbanas de agua potable, que es el rubro justamente que está señalado ahí un poquito más arriba y está puesto un umbral BAE del 3809. Este es el valor que nosotros vamos a utilizar en el momento del proceso, de lanzar el proceso de contratación. Vamos a utilizar nosotros tanto el CPC 5425
10011 o 012, dependiendo del tipo de procedimiento que vayamos a lanzar. Si es agua potable, urbana, rural, si es una vía, si es urbana, si es rural, si es que es un sistema eléctrico, si es que son líneas de transmisión. Todos esos códigos CPS sí están catalogados aquí, están incluidos en este listado de CPCs y de umbrales. Si es que necesitamos, tenemos que recordar que también en el caso de la subasta inversa simplificada, disponemos también, el CERCOP ha puesto a disposición de los oferentes de la ciudadanía también un listado en donde está un cierto número de productos que corresponden y que pueden gestionarse, en donde tienen las entidades o los oferentes, están obligados a utilizar ese CPC, como digo, en el caso de la subasta inversa simplificada. Hay también un listado CPCs para todo lo que corresponde solamente bienes y servicios. Debemos tener cuidado justamente con el listado que estemos manejando, que estemos utilizando, porque hay ocasiones en donde no encontramos un CPC y simplemente vamos a ponerle cero, vamos a hacer un análisis. Pero sin embargo, puede que esté en el listado para en el caso como en este de las obras. Como ustedes pueden ver, el que está señalado 54 25 10 012 está en el puesto 27.290. Todo lo que corresponda desde el 54 inicial, que es, digamos, llamémoslo así, el código padre, llamémoslo así, es lo que nos va a indicar que esto ya dentro del área de la construcción o de los servicios. Eh, Volviendo justamente a esto, antes de entrar en el análisis del control, me voy a permitir compartirles un archivito. Le pasé el día de hoy justamente para que pueda exponer. Veamos en dónde está. Un momento, por favor. Le estoy buscando el documento. Permítanme un segundo. Tal vez alguna inquietud que tengan de repente. Está el estado completo de umbrales. Porque es importante para que puedan analizar ustedes, hacer un análisis del VAE. Vamos a hacer ya un ejercicio, estoy cargando, que es importante para que sepan cómo realizar el análisis del valor agregado ecuatoriano, la desagregación tecnológica. Continuando un ratito nomás, quería señalar, voy a compartirles, estoy buscando mi análisis. Justamente veamos.
para poder hacer nuestro análisis. No sé si se pasó tal vez al chat el listado de CPCs para que puedan revisarlo. Por favor. Sí, sí, está pasado el listado completo de los umbrales de CPC para que puedan verlo. A ver, ahí está. Listo. Ahí pueden ver el archivo en Excel, justamente el que se les pasó en días anteriores. Le he incrementado un poquito algunas cosas que es importante que sepan para poder hacer el análisis del valor agregado, del VAE. ¿En qué sentido? Para nosotros, cuando elaboramos justamente una oferta al inicio, vamos a determinar nuestro umbral del proyecto. Si es que no tenemos de qué se trata, vamos a definir justamente a través de este análisis del valor agregado ecuatoriano cuál es el umbral mínimo que deben cumplir los oferentes. Recordemos como entidades que la ley justamente lo que persigue es y propende a la producción nacional, a beneficiar a la producción nacional, y por ello es que justamente tenemos inclusive hasta puntaje. Veámosle en el caso del replanteo, no se ha corregido. Voy a ir pasando, no sé si es que se ve lo que voy pasando por las diferentes pestañas o solamente queda vista la del presupuesto. Sí, sí se ven todas las pestañas. Muy amable, muchas gracias. Como podemos ver, tenemos nosotros... No me permite minimizarle un poco al Excel la pantalla para poder utilizar y gestionar. No me permite, bueno, nos vamos a manejar así. En la primera pestaña está un presupuesto justamente como a manera de ejemplo para que puedan ver cómo estaba correctamente elaborado un presupuesto, valga la redundancia. El IVA lo ponemos al final, está dividido en capítulos, en subcapítulos. En el lado izquierdo está el- los datos correspondientes a mi sábana, lo que va a ir en la sábana. Cada uno de los rubros, la unidad, la cantidad del precio unitario y el total, que es lo que comprende la tabla de rubros, cantidades y precios del contrato. En tanto que luego, en donde nos indica peso relativo, valor agregado ecuatoriano del rubro, es justamente y las ponderaciones que nosotros vamos a realizar para calcular el VAE final y el VAE que va a realizar una vez la fiscalización en la etapa de ejecución es lo que va a verificar. Nosotros inicialmente en nuestro estudio vamos a realizarlo, la desagregación tecnológica. Luego se va a ir comparando esto con cada uno de los meses que avance el proyecto respecto de lo que está ofertado, de lo que fue ofertado por el contratista. En la hojita número 2 me he permitido incluirles algunos rubros que está separado por capítulos de obras preliminares, excavación a mano, excavación mecánica, tenemos entibados rellenos. Este es un proyecto de alcantarillado. Tenemos entibados, suministros, colocaciones de tubos y accesorios, pozos de revisión, pero al final todo esto me va a dar un monto presupuestario, un monto total.
Sobre este monto, yo voy a hacer un análisis para ver el cumplimiento de este análisis de este valor agregado ecuatoriano. ¿Y cómo lo hago? Inicialmente, yo voy a sacar primero, una vez que descompongo en la pestaña número 2, una vez que descompongo cada uno de los rubros en sus diferentes componentes, al lado izquierdo está separado, está bien identificado, el análisis de precios unitarios con cada uno de sus elementos. Está justamente puesto aquí el caso del equipo menor. Esta fue una oferta entregada hace poco tiempo, a manera de ejemplo. El equipo de topografía, el vehículo, todo lo que yo necesito para poder cumplir con el rubro. En este caso es el replanteo, en donde pueden ver que yo tengo una descripción, una cantidad, la tarifa, el costo horario, voy a tener un rendimiento y voy a tener el costo total para el rubro, para esa actividad, ¿no es cierto? Tengo cada uno en equipos, de mano de obra, en materiales, y el transporte está aquí en cero, pero cada uno de los elementos está dividido correctamente. En el lado derecho, para la determinación justamente del VAE del rubro, conforme nos establecía la fórmula, nos manifiesta que vamos a hacer un análisis del costo del elemento, del costo del rubro, del componente ese del rubro, respecto del costo directo total, sin considerar los costos indirectos. Nos va a dar un peso relativo. Luego de eso, viendo y revisando en la tabla CPCs del elemento, porque yo tengo en este caso equipo menor, le corresponde un código CPC 444610-911. Tenemos al lado y nos dice que no es producido en el Ecuador. NP, no producido, tiene un VAE de 0. Tenemos como siguiente componente del elemento, ¿no?, de equipos, el equipo de topografía. Tenemos estación total, teodolito, niveles, la mira, más el equipo de pintura, todo lo que corresponde y lo que necesitamos, los jalones, todo lo que vamos a utilizar para poder realizar el replanteo del proyecto. Se requiere dos equipos, tienen un rendimiento de 16. Vamos a ir definiendo justamente, sacando el peso relativo de cada uno de los rubros, y eso analizado justamente con el VAE de ese bien. En este caso aquí el equipo de topografía tiene un código CPC de 482810-111. Con ese código, ¿qué es lo que me está diciendo? Que no está definido, pero debe estar catalogado, está considerando un 40%. No está definido, no está definido el umbral para ese producto. Nosotros vamos a hacer un análisis. El 40% multiplicado por el peso relativo nos va a dar justamente ese 5.09, que es el VAE del elemento. Esto vamos nosotros a aplicar para cada uno de los elementos, de los componentes del elemento: materiales, equipo y herramientas, mano de obra y del transporte. Tenemos dos cosas, dos consideraciones adicionales aquí. Siempre tenemos que verificar, una vez que hagamos el análisis del VAE, de la desagregación tecnológica, tenemos que revisar que la sumatoria de todos los componentes nos dé el 100%. Tiene que ser igual a 1, tiene que darnos. Si nos está dando algún valor mayor o menor, está mal el cálculo, algo está pasando por ahí. Aquí en este caso del replanteo tenemos nosotros un 35.28 de valor agregado ecuatoriano en este rubro. Este porcentaje es pasado justamente acá a la sábana, el 35.28, que es el valor agregado ecuatoriano. Una vez que yo multiplique este valor por el peso relativo del rubro, me va a dar justamente el agregado ecuatoriano ponderado. La sumatoria de los agregados ecuatorianos ponderados me va a dar el valor final, que yo es el que debo dar cumplimiento, el que yo tengo que evaluar. Es el que voy a evaluar ya al momento de la ejecución contractual, en el caso de la licitación que se esté cumpliendo con este umbral del VAE. La sumatoria de todos estos. En el documento que se les pasó, que se cargó el día de hoy justamente al
en el chat del grupo. Ahí está y ahí lo van a poder revisar. Van a poder completarlo ustedes. Van a poder jugar con eso, justamente investigar, intentar e ir viendo cómo podemos nosotros, cambiando los diferentes rubros, vamos a poder trabajar y poder elaborar correctamente un presupuesto como corresponde, con la verificación del valor agregado ecuatoriano. Básicamente de esto se trata. El peso relativo es el peso total dividido para el monto del contrato sin considerar el IVA expresado en porcentaje. Respecto del BAE, justamente esta es la forma de cálculo, cómo está establecido, de acuerdo a la formulación que nos ha establecido ya previamente en los anexos el CERCOM. Como digo, pueden revisar ustedes el anexo 3, está justamente detallado ya de mejor manera ahí, pueden revisarlo y pueden ver la metodología que aplica justamente, es la que estamos revisando este momento. No olvidarnos si es enteramente producido, no es producido o no está definido el umbral del BAE para la correcta elección del CPC. Tal vez alguna inquietud que tengan. No sé, la persona que estaba consultando respecto del BAE anteayer, el día lunes, no sé si con esto queda subsanada su consulta, su inquietud que tenía en esa ocasión. Bueno, pues no hay consultas considerando realmente que hemos ido avanzando poco a poco desde el desarrollo como indicaba anteriormente, cada uno de los documentos que componen la fase preparatoria de los elementos de los documentos que requiero yo para poder cumplir con el expediente de contratación y enviar justamente para que este expediente sea publicado en el portal de compras públicas. Podríamos revisar ya el análisis justamente revisar algunos casos de observaciones que hemos tenido por parte de los organismos de control de la Contraloría para poder hacer correctamente las cosas, para evitar estos problemas que se dan, que se vienen dando y que se darán. Porque como les indicaba al inicio, el gobierno lleva diariamente cerca de 2.000 procesos de contratación. Pueden imaginarse la cantidad de problemas también que se pueden presentar con un número bien elevado de procesos. Entonces, me voy a permitir compartirles casos, entonces, caso. Sentencia. Vamos a ver los dos casos de análisis y vamos a analizar justamente esta sentencia. Bueno, continuando, hemos visto ya lo que corresponde a lo que es la elaboración propiamente dicha de los diferentes documentos, las características que debe cumplir, que los requisitos que debe reunir cada uno de estos documentos. Está cargado ya en el aula virtual el caso de análisis, el caso de estudio, que es importante lo realicen y puedan cargarlo justamente en la misma aula virtual para el análisis correspondiente. El día de mañana vamos a hacer una evaluación, un análisis para ver justamente que los conceptos hayan sido adquiridos de manera provechosa, de manera correcta, y que les permita realmente que satisfaga la necesidad que ustedes tienen y por ello están siguiendo este curso de contratación, de
que es completo, o sea, en donde están ustedes viendo desde la etapa preparatoria hasta la etapa final, hasta la etapa de ejecución contractual y el cierre del proceso. Se va a ver también la parte del control de la contratación, una parte de eso también la verán como ejemplo en cada una de las fases de la contratación, y es importante que tengan conocimiento. La curiosidad no está de más, entren en la página de la Contraloría. Si bien es cierto que muchos de los exámenes especiales que son emitidos por el organismo de control han sido dados de baja, gran cantidad de estos son dados de baja. ¿Por qué? Porque han prescrito, no porque nosotros tuvimos la razón. Hay muchas ocasiones en donde manifiestan, señor, no tuvieron la razón y le di de baja el proceso. Pero sin embargo, el momento que nosotros entramos y revisamos y descargamos el examen de la Contraloría, nos damos cuenta justamente de que las observaciones estaban correctamente realizadas. Vamos a buscar en el Internet las sentencias, las resoluciones, justamente sobre todo las resoluciones que emiten, en donde vemos que sí, efectivamente fue dado de baja. Pero si es que nos ponemos a revisar completo el documento, manifiesta en alguna parte que ha prescrito por el plazo del examen especial. Ha pasado de esos 7 años para poder hacer y proceder con el examen especial. Tengamos cuidado, por favor, y revisemos. He traído el día de hoy justamente unos 2 casos que es importante que conozcan, que veamos, que analicemos. Se les pasó también, tengo entendido, al chat, justamente para que conozcan el caso. Si están subidos, veo en el curso Obra Fases Completa, está el examen especial que dice Turi, que es el primer caso. Es cortito realmente, pero es un caso que nos llama la atención y que sirve para caso de estudio, tanto en la etapa preparatoria como en la etapa precontractual y en la etapa contractual, porque es un caso que lo van a ver, y le invito también a Juan Fernando, invito para que vean, que lo lean también el examen especial para que vean cada una de las observaciones que realiza el organismo de control y vean si procede o no procede a dar de baja en caso de un reclamo administrativo. En caso de que reclame el administrador del contrato, el fiscalizador. Como resumen, les invito a leer, pero les digo, fue un contrato que fue recibido de manera definitiva sin que se amortice la totalidad del anticipo. El contratista deuda más de $1 millón por concepto de anticipo. Fue un contrato que manejó el SECOP, ya no existe el SECOP, y sin embargo el anticipo no fue amortizado, pero por un error de la fiscalización de la administración del contrato, manifestaron la procedencia de la recepción, definieron una comisión y esta procedió con la elaboración y suscripción del acta de entrega-recepción definitiva. Es importante que le lean, o sea, a manera de resumen este caso. Volviendo justamente ya a nuestra parte preparatoria, como les decía, dentro se ha puesto como ejemplo este caso porque es importante que vean la observación que realizan ahí. En la página 23 está estudios y diseños incompletos y desactualizados provocaron que los proyectos se realicen con presupuestos que no se ajustan a los inicialmente previstos. ¿Qué significa? Hay diferencias entre lo presupuestado respecto del ejecutado. Si bien es cierto que nosotros podemos tener una variación porque es un presupuesto justamente, pero también la ley manifiesta que si varía en más del 35%, si se incrementa en más del 35%, necesariamente va a haber un responsable ahí, va a ser el diseñador, el consultor. Si es que es interno de la entidad, destitución inmediata; si es que es externo, un consultor externo, va a ser suspendido 5 años en el RUC, más las acciones legales correspondientes que va a implementar la institución. Por estos casos justamente y por estas omisiones que se dan, es que se mantienen los organismos de control observando a las diferentes entidades, y por ello de mi sugerencia al inicio de mi intervención, para que las máximas autoridades, los administradores de contrato, den cumplimiento a esto. Imaginen esa observación, estudios y diseños incompletos. Está del lado izquierdo el listado de proyectos que fueron evaluados, que fueron analizados. Pero si revisamos realmente, nos llama la atención incrementos considerables en algunos de ellos, o decrementos también. Tenemos un caso de una fiscalización
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el octavo puesto, fiscalización de contratación de vías y acceso y tendido de redes hacia el CRS de Turi. Estuvo presupuestado en 393.115 y se ejecutó, se planilló $143.299. Más abajo de eso, peor aún, tenemos un contrato de 8 millones, de 3.810.820,03, en donde terminan ejecutando 5.003.845,84. Recordemos, en este caso, que cuando el presidente Lenín Moreno emitió la ley para la eficiencia en la contratación pública, dentro de los considerandos, ¿qué fue lo que manifestaba él al momento de emitir dicha ley? La ley para la eficiencia en la contratación pública fue en el mes de diciembre, recuerdo. Él manifestaba justamente de los abusos que se daban en más y menos por parte de las entidades en muchos lugares, en muchas localidades, en donde contrataban obras en $2 millones y las obras terminaban costando o bien se disparaban sobre los 3 millones sin considerar los límites, los techos que nos permite la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, o en su defecto quedaba más abajo de la mitad. Observaba, manifestaba justamente el hecho de que muchos contratistas se ven obligados inclusive a presentar la garantía de buen uso del anticipo por parte de las instituciones, se ven obligados a presentar por el plazo total, por el periodo total. Esto es ilegal porque esto tenemos que considerar que la propia ley ha establecido que se irá amortizando conforme yo vaya avanzando con el proyecto y vaya amortizando ese porcentaje que entregaron en cada una de las planillas. Tenemos que considerar justamente eso. Bajo esa premisa, Lenín Moreno emitió la ley para la eficiencia en la contratación pública y sobre esa base está regido este contrato del CRS de Turi. Sin embargo, vemos lo que se está dando ya. Diferencias entre lo presupuestado y lo ejecutado. Por favor, si es que alguien me ayuda leyendo lo que manifiesta y diferencias entre lo presupuestado y lo ejecutado, lo que está con blanco al lado derecho en la parte superior. Ya. En lo que respecta al agua potable y obras sanitarias, se entregó de parte de etapa EPE en archivos digitales información que corresponde al contrato inicial, en el que se pueden visualizar que luego se realizaron variaciones considerables en el proyecto de conducción del agua tratada, incluso sin llegar a terminarse en su totalidad el proyecto, debido a que en el sector funciona otro sistema de agua, cuyos usuarios se opusieron a la construcción de uno nuevo y con respecto al contrato complementario de obra, no se contó con información de estudios y diseños ni la procedencia de los presupuestos, así como de los estudios de impacto ambiental. Muy amable, muchísimas gracias. Imagínense una observación de este tipo. O sea, se entiende que para contratar yo debo tener estudios, presupuestos y diseños actualizados. Hemos acentuado por varias ocasiones, porque eso es necesario tener seguro y estar siempre pendientes de este tema del artículo 23 de la ley. Contratar de esta forma, sin estudios, sacar un contrato complementario, sin siquiera disponer de los estudios, de los diseños, de la documentación de soporte. Yo, ¿cómo pido, si no tengo unos estudios, cómo pido una certificación de recursos? Recordemos lo que establece el artículo 90 de la ley, que en caso previo a adquirir responsabilidades por concepto de incremento de cantidades, por concepto de obras adicionales, por concepto de contratos complementarios, yo estoy obligado a solicitar previamente, de manera previa, la respectiva certificación de recursos. Pero aquí, ¿cómo manejaron en el SECOP? Porque era un contrato del SECOP. ¿Cómo manejaron justamente este proceso de contratación sin siquiera contar con los estudios, sino simplemente se dio una viabilidad y una partida presupuestaria, como se dice, de papel, a través de un memorando, ya no a través del sistema que ya lo manejaban en ese entonces en algunas instituciones, sino directamente de papel alguien elabora un oficio, dieron una certificación y sobre esa base se cancelaron las planillas. La parte ambiental que les manifestaba también, que ha sido dejada de lado, pero que es muy, muy importante y más aún hoy en día, los estudios de impacto ambiental, si no tienen un certificado de intersección en dónde van a afectar, qué zonas van a afectar, en dónde van a intervenir, si es que no tienen un plan de manejo ambiental, peor,
les va a llegar una sanción no solamente desde el lado de la Contraloría, sino también del Ministerio del Ambiente, del MAE o del gobierno provincial, dependiendo del monto de la contratación o la fuente de financiamiento, quién tuvo la competencia sobre eso. Son multas adicionales, sanciones adicionales a las que con toda la seguridad la han recibido quienes formaron parte de este proceso. Peor aún, imagínense lo que es contratar una obra que no termine de ejecutarse porque hubo una oposición. Ni siquiera hubo un departamento de relaciones comunitarias, no se realizó una socialización en las diferentes etapas y eso yo les manifestaba el día lunes, la necesidad en cada una de las etapas de hacer mi evaluación económico-financiero y también mi evaluación, mi análisis social. Porque en donde yo voy a ejecutar un proyecto, voy a afectar a los moradores, a los pobladores de ese sector, de una manera, de otra manera, pero va a generar impactos. Si yo no tengo un estudio de impacto ambiental, si yo no tengo la documentación correspondiente de soporte, si yo no realizo la socialización del caso previo a intervenir durante la intervención de las obras, obviamente se van a dar este tipo de casos, de actividades, de acciones. Una oposición, ha habido un sistema de agua que no se dieron cuenta, tuvieron que hacer rediseños por la existencia de este sistema de agua. Ni siquiera coordinaron con los representantes del sistema de agua. Y esto estamos hablando de la etapa preparatoria. Si yo sé que existe un sistema de agua, recordemos lo que nos establece el COTAD. Quien da el servicio de agua potable está obligado a dar también el saneamiento. Si no puede la institución, la entidad, dar el servicio de saneamiento, hay muchos casos en donde se pasan, se transmiten, se trasladan las competencias a las entidades correspondientes que pueden dar el servicio, pueden brindar el servicio. En este caso, sabiendo que hay un sistema de agua, fueron y se definió la construcción justamente por ahí de las obras hidrosanitarias. Por competencia, el COTAD es claro en ese sentido. No hubiéramos podido dar el servicio por parte de la empresa porque ya está siendo servidos desde el otro sistema comunitario. Tengamos mucho cuidado. La normativa incumplida, artículo 23 de la ley, los numerales 408.08, presupuesto 408.09, 408.10, especificaciones técnicas de estudios, 408.11 de las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. La recomendación que emiten justamente. De igual manera, por favor, si me ayuda leyendo, le agradecería. Por favor, si alguien nos ayuda leyendo, muchas He leído, gracias. profesor. Recomendación al director general del SECOP. Previo al inicio de un proceso precontractual, se asegurará de contar con los planos y diseños constructivos, las especificaciones técnicas ajustadas a los requerimientos de cada obra, para llevar a cabo la ejecución y puesta en operación de los proyectos sin contratiempos, garantizando además que se cuente con todas las características físicas de los elementos a construir y que los presupuestos reflejen el real costo de la obra. Con los conocimientos que ustedes tienen, muy amable, muchas gracias por colaborarnos. Con los conocimientos que ustedes tienen, ¿qué opinan justamente de esta recomendación? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Es correcta? ¿No es correcta la observación del equipo auditor, del contralor, que es quien firma realmente al final el documento? ¿Qué consideran ustedes en este caso? Si quisiera escucharle realmente algún ingeniero, arquitecto, alguien que haya trabajado, que tenga la Ingeniero, una experiencia en consulta. obras. Claro, por supuesto. Ya, verá, actualmente, bueno, yo no estoy al tanto del tema administrativo, ¿no? En contratación pública, pero recién estoy eh, eh, inmerso en este asunto. Bueno, tal es que, bueno, en la entidad que ahorita estoy trabajando, eh, habían hecho un estudio, aparentemente de un adoquinado. Entonces, en el cual pues se había hecho un, un, eh, una cogestión entre un gobierno parroquial y un gobierno municipal. Entonces, aparentemente el estudio ya estaba aprobado y todo del año 2024 con un valor de $55.000. Pero al revisar
al ingresar yo, revisé muchas cosas que faltaban, como decir, algunos rubros. Inclusive, digamos, al inicio del estudio le han tomado en cuenta, digamos, como 2 cuadras y media de adoquinado, pero no era válido porque necesariamente debía, digamos, intervenirse las 2 cuadras enteras, digamos, no dejar a medias. Entonces, en eso, ahorita actualmente hubo un incremento de $15,000 con respecto al monto del 2024. En ese caso del tema de convenio de cogestión, si es viable, digamos, hacer un alcance en el tema de presupuestos, más que todo, ingeniero. Gracias. Muchas gracias por su inquietud. Los convenios de concurrencia o convenios de cogestión entre las diferentes entidades, entre los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, GATS parroquiales, es factible porque está previsto en la ley. Pero tenemos que ver que si es que va a hacer cualquier modificación, tienen que hacer una adenda a ese convenio previamente. No pueden directamente coger, evaluar, ejecutar y luego querer intentar legalizar. Recordemos que para poder, a más del convenio, hay una partida presupuestaria que está asignada a cada uno de esos convenios por ambas partes. Y si es que hay esas partidas presupuestarias, están certificadas por esos valores. Si es que aquí hay un incremento de $15,000, primero tienen que definir. Si hicieron en el 2024, efectivamente, estamos recién en el mes de febrero del 2025, tienen que justificar el por qué se dio esta variación y en base a qué motivar correctamente y definir justamente cuáles son los rubros que me están incidiendo en que se presente este incremento y eso incluir en la adenda que realicen al convenio. Tienen que legalizarse de esa forma en primera instancia porque tienen que definir qué aporte va a realizar, con cargo a qué partida presupuestaria cada una de las partes. Recordemos que si es un convenio de cogestión o un convenio de concurrencia, si es que hay intervención, si es que hay aprovisionamiento de un tercero, en este caso de los usuarios, de los moradores, de los beneficiarios, de una u otra forma, debemos tener muchísimo cuidado porque es mixto, es un contrato en donde estamos interviniendo dos entidades del sector público y hay un tercero que es el usuario, que puede darse dependiendo, hay muchos casos de convenios de cogestión que se han presentado de este tipo. Tendrían que analizar mis sugerencias, primero analicen desde ese punto de vista, revisen el convenio correctamente, justifiquen, pidan la certificación de recursos que corresponda, hagan la actualización, una adenda a ese convenio de cogestión y sobre esa base definan una vez que tengan ya el convenio suscrito. No se adelanten a las cosas ejecutando la obra y después tratando de ver cómo legalizo. Nosotros hemos tenido casos en la empresa en donde trabajo y tuvimos recientemente un caso de un ingeniero en donde él inició la obra, pero era un contrato de 7 u 8 meses de plazo. Resulta que el convenio para la recuperación de valores fue suscrito el último mes. La observación que él tuvo es en el sentido de que cómo autorizó el inicio como administrador del contrato, cómo autorizó el inicio si ni siquiera estaba establecido la forma en la que iban a recuperar los fondos las entidades. El convenio se suscribió al final prácticamente de la ejecución ya del proyecto. ¿Legalizaron? Sí, sí legalizaron, pero nadie le salvó de la observación. Y de momento en el examen final, en el de resultados, se ratificaron por parte del organismo de control hacia ambas entidades. Tengamos cuidado en ese sentido, por favor. Ingeniero, muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo está? Buenas noches. Una consulta, mi estimado ingeniero. En el tema de convenios, nosotros queremos realizar la captación y la conducción de una, a ver, de un ojo de agua, de una vertiente que ya está denunciada y está a favor de los comuneros, pero cabe la particularidad que justo esa vertiente está en el cantón vecino, digamos, a 1 kilómetro, específicamente
de la provincia de Bolívar. Entonces nosotros como colindamos con la provincia de Bolívar, justo esta comunidad necesita la dotación de agua potable. ¿Qué podríamos hacer? ¿Hay un convenio o para más que todo no tener observaciones? Porque de la vertiente está a 1 kilómetro ya del límite de nuestro cantón y para hacer la captación y la conducción. Muchas gracias por su inquietud. Primero tienen que hacer la consulta en la Senagua de la viabilidad técnica, si es que les van a dar o no la viabilidad técnica para poder sacar el procedimiento, para poder ejecutar. Sí es conveniente en esos casos porque hay veces y hay también denuncias sobre los sistemas de agua de quién va a tener la competencia, de quién va a administrar justamente esa captación, esa vertiente de agua, ese caudal que está saliendo a través de esa vertiente. Cuando denunciaron, tienen que analizar, tienen que revisar cómo fue aprobado, cómo fue autorizado por parte de la Senagua, justamente, o de la Agencia de Aguas, la utilización y el aprovechamiento de ese caudal, a cuántas comunidades, a quiénes va a servir. Primero tienen que revisar desde ese punto de vista. Luego de eso, efectivamente, tienen que suscribirse a un convenio. Ayer hicieron una consulta, recordará usted, respecto de esto de lo de Chunche y Alausí, de la maquinaria. Es algo similar. Yo tengo el problema ya, pero yo mando por la urgencia, la emergencia, porque el ministerio no puede. Quien está hecho cargo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el competente ahí, no puede hacerse cargo. Como es emergente, mando yo. Pero no firmé un convenio de por medio. No establecí mis documentos legales. Declaré la emergencia para poder dar atención a esa necesidad emergente. Esto es algo similar, o sea, tenemos que verificar que contemos con toda la documentación y en estos casos sí sería conveniente darse una vueltita por la Senagua y averiguar justamente si es que van a recibir la viabilidad técnica, porque puede que avancen con todo el proyecto y como estén en otra provincia, perdón, claro, en otra provincia inclusive, no solamente en otra parroquia, estén en otra provincia, van a poder utilizar ese caudal. Sí es conveniente que averigüen previamente esto. Nosotros, cuando tuvimos el caso de la Josefina acá, para poder enviar el material a, al- a Azogues, a Cañar, a los diferentes ciudades, a los diferentes centros poblados de otras provincias, hubo convenios que suscribió previamente el Ministerio de Obras Públicas, la gobernación, las entidades justamente que tienen competencia sobre el tema y sobre la estabilización de los taludes. Mi sugerencia es primero dense una vuelta antes de lanzar el procedimiento, averigüen si les van a dar en ese sentido la viabilidad técnica por parte de la Senagua. Gracias, ingeniero. Hay varios documentos que tienen que legalizarse, sobre todo si es que hay una denuncia, cuándo fue emitida, porque recordará usted también, las leyes aplican para lo venidero, no tienen carácter retroactivo. Para esa denuncia y cuando se celebraron esos trabajos, usted puede verificar con la normativa que estaba vigente a esa fecha, qué es lo que está aplicando a eso. Hay que tener cuidado porque a veces actualizan y le dicen, no, aplique ahora. Han mandado, está mal el informe y tiene que mandar con este formato que ha estado pendiente. Porque recordemos que los informes y las inspecciones tienen un costo. Y si usted está trabajando en una institución, va a tener que justificar esos costos de inspección y de revisión de informes. Gracias, ingeniero. A las órdenes, muchas gracias. Bueno, nuevamente, volviendo al caso, gracias por la lectura. Justamente les decía, como ustedes como profesionales con la experiencia que tienen, por lo que hemos visto realmente, esta observación que realiza la Contraloría, ¿qué consideran? ¿Que es correcta? ¿No es correcta? ¿Fue la más adecuada realmente? Fue la máxima autoridad, efectivamente, porque es a quien se dirigen las observaciones. Tenemos que recordar que estas observaciones, mientras no sean dadas de baja por la unidad correspondiente de auditoría de la Contraloría, van a estar vigentes durante muchos años. Y las máximas autoridades, los administradores departamentales, están obligados a verificar esto. Por eso, para no alargar más el caso del estudio, siempre elaboremos un expediente de contratación que nos permita verificar. ¿Cuento con toda la documentación? Sí. Envío para que me den el ok para el proceso.
Un segundo caso cortito que me he permitido traer, justamente también es una observación que realizan por parte de la Contraloría General del Estado, ya es a las fases, ya no solamente es a los estudios, sino es a la fase preparatoria y a la fase precontractual, obviamente. Por los errores en la fase preparatoria, se arrastró justamente el problema a la fase precontractual del proceso, y esto se dio también por una omisión por parte del administrador del contrato. Manifiesta justamente los errores, en este caso, del administrador del contrato, que no revisó, que no vio la documentación. Es importante conocer esto para que sepan, para que vean. El 29 de abril del 2020, como resultado del proceso de contratación, una subasta inversa de bienes, se firmó el contrato 2020-21, desde el año 2021, año 2020, perdón, el Parque Eólico Minas de Huascachaca, en los pliegos y en el letra P del número 51, se determinaron como parte de las obligaciones del contratista y manifiesta justamente por parte del organismo de control que existió. Se establece que la reducción del número de aerogeneradores tenía como consecuencia la disminución del monto establecido para esta fase, monto que fue oportunamente estipulado, es decir, pactado por escrito entre las partes. La Contraloría pasa por alto, es una respuesta que les están dando. Estos gastos en función de dicho cambio fueron asumidos por los contratistas y tampoco reparan el hecho de que se instalaron 6 megavatios adicionales. Disminuyen la cantidad de aerogeneradores, pero les repotencian. Salen del objeto de la contratación. Contratan unos aerogeneradores de cierta capacidad, disminuyen durante la ejecución. Dicen, no, ya no quiero 10, quiero solamente 6, pero deme de esta potencia, cosa que no es correcto. Se ha dicho también por parte de la Contraloría, el cambio de tipo era para corregir deficiencias de la oferta del oferente, como queda demostrado e indicado anteriormente. Esta afirmación es totalmente falsa, ponen en la respuesta. Sin embargo, por parte de la Contraloría, como respuesta manifiestan argumentos que no consideran que las contrataciones de bienes y servicios se realizaron de forma independiente y con distintos proveedores, motivo por el cual el presupuesto de los servicios no se estableció considerando las condiciones actualizadas, incluyendo la reducción de la cantidad de bienes, que incidía directamente en la prestación de dichos servicios conexos. En el mismo sentido, las condiciones propuestas y aceptadas en el cambio de modelo y cantidad de aerogeneradores se limitaban al contrato de bienes, por lo que las ventajas que habría supuesto el indicado cambio de generadores no justifica que se mantenga el valor de los servicios conexos, que fue determinado para una mayor cantidad de bienes. Además, estas ventajas son resultado de modificaciones realizadas a fin de solventar las observaciones de la fiscalización para el correcto funcionamiento de los aerogeneradores en las condiciones de turbulencia del proyecto. ¿Cómo lo requerían? ¿Quiénes? Las especificaciones técnicas de la contratación. Si nosotros elaboramos correctamente nuestros términos de referencia, nuestros pliegos, nuestro estudio de mercado, nuestro informe de necesidad, yo establezco correctamente, de manera clara, qué estoy requiriendo, yo no voy a tener problemas al momento precontractual y peor aún durante la ejecución contractual. En este caso hubo una omisión al contrato, al proyecto, y desde luego que han sido sancionados con justa razón por las omisiones correspondientes. Pero veamos que desde la etapa preparatoria ya se dan algunos problemas, algunos inconvenientes. Además, también veamos, y respecto de la consulta también aprovechando, no podemos subdividir los contratos porque la ley prohíbe subdivisión de contratos. Y aquí está demostrando claramente que ha habido una subdivisión de contratos. Tengamos cuidado cómo interpretamos lo que establece la ley. No es a conveniencia, sino es como está escrito. A veces esas interpretaciones generan problemas futuros. Quienes firman son los responsables. No siempre son las máximas autoridades. El jefe del área requiriente es quien firma, pero debe estar seguro de lo que va a firmar. El día de mañana va a ser el responsable. La conclusión de la Contraloría y la recomendación. Por favor, alguien que nos ayude con la conclusión. Conclusión.
En las fases preparatorias y precontractual del proceso REEGA 006-2021, realizado con el objeto de contratar el manejo en el puerto ecuatoriano, transporte terrestre al sitio del proyecto, montaje, instalación, pruebas, puesta en marcha e inicio de operación del PEMH de 50 megavatios y operación y mantenimiento por 2 años de aerogeneradores, torres y equipos asociados del PMH de 50 megavatios. Debido a deficiencias en los pliegos y en la calificación del proveedor, se incluyó en el alcance de servicios sin considerar la factibilidad de su prestación por parte del proveedor a invitarse. Se estableció un presupuesto superior al correspondiente y no se aplicaron correctamente los requisitos de experiencia técnica, tiempo de existencia legal y patrimonio sobre la oferta presentada, provocando que se contemple en el objeto de contratación servicios para los cuales el oferente invitado no constituía proveedor único, ni tenía la habilitación para prestarlos, que se califique e invite a participar como proveedor único. Muy amable, muchísimas gracias por su colaboración. Como podemos ver, el resumen de esto es que se adjudicó a un oferente que no debió haber sido adjudicado el contrato. Lo ejecutó, terminaron, firmaron acta de entrega y recepción y hoy en día están tratando de justificar quiénes omitieron. ¿Desde dónde? Desde los estudios, desde las especificaciones técnicas, desde la etapa preparatoria del proyecto. Recomendación por parte de la Contraloría: para futuros procesos de contratación por régimen especial de proveedor único, dispondrá a las áreas requirientes y los servidores designados para llevarlos a cabo, verificar que las condiciones de prestación corresponden a dicha modalidad, que el presupuesto referencial sea determinado en función de los costos reales de los servicios a contratar, el cumplimiento de los requisitos de experiencia técnica, tiempo de existencia legal y patrimonio, conforme a las disposiciones determinadas por el ente rector de la contratación pública, y supervisará su cumplimiento antes de aprobar los pliegos y autorizar el inicio del proceso. Son 2 casos de muchísimos que podemos descargarnos de la página de la Contraloría General del Estado. Les invito también a tener esa curiosidad. Como decía inicialmente, si es que muchos de los procesos son dados de baja y manifiestan que fue dado de baja porque presenté un buen informe. Muchas ocasiones no es que se presente un buen informe. Muchas de las veces son procesos que han caducado y han sido dados de baja por caducidad, justamente. Han pasado los 7 años. Recordemos que la Contraloría, de acuerdo a la ley orgánica de la Contraloría, tenemos 7 años después en donde podemos ser auditados, podemos ser observados. Y sobre esta premisa estamos obligados justamente a tener cuidado, a soportar realmente cada una de las etapas, tener la documentación de soporte. Mandaron un mensaje al chat. Supongamos un caso, que en uno de los APUs se haya ido mal un material que no corresponda al APU. Por ejemplo, material de carpintería en un APU del desalojo de transporte y desalojo de material. Si no se ejecuta dicho rubro, habrá problemas a futuro. El problema se va a dar sobre todo al momento en los estudios y en la definición del presupuesto referencial. Van a ir sobre el diseñador de entrada, porque es quien elabora el presupuesto. Van a ir contra la persona de la entidad que maneje la base de precios unitarios, porque no tuvo la precaución de revisar que conste o que no conste ese rubro. Yo desde el día de mañana, desde el punto de vista de una acción de control, obviamente voy a observar eso. Voy a ir, primero, entrar en los rubros que más peso van a tener respecto del presupuesto referencial. Si yo tengo una pavimentación de una vía, voy a revisar justamente que los análisis de precios de mis rubros que componen el pavimento, el hormigón, el aditivo, consten ahí. Que no se dé el caso en donde yo tengo un rubro de hormigón, el diseño del hormigón establece la utilización de aditivo plastificante, pero resulta que al tener en el presupuesto también el rubro plastificante, se ha estado pagando 2 veces, el contratista ha estado planillando 2 veces, y la fiscalización por desconocimiento le cancela 2 veces.
le cancela en el rubro hormigón y le cancela en el rubro del aditivo plastificante. Cuando se entiende que el aditivo plastificante como rubro suelto es la cantidad necesaria que aprueba la fiscalización. ¿Para qué? Para ganar trabajabilidad en obra. Porque recordemos que desde muchas ocasiones, muchas de las veces, las plantas de hormigón están distantes del sitio de la obra y hasta que llegue, obviamente pierde revenimiento, en caso de ensayos, el hormigón. Está un poco más macizo, más duro. Yo necesito dar trabajabilidad. La fiscalización aprueba, autoriza que se coloque una cierta cantidad de aditivo plastificante, bato cierto tiempo en el mixer y coloco. Yo esa cantidad adicional es la que voy a pagar. Tener cuidado en ese sentido. Aquí, como me indica usted, desde el punto de vista de control propiamente dicho, la observación iría en el caso de los estudios. En el caso, si es que es una licitación, va a ir necesariamente a la comisión, porque la comisión no observó. Están poniendo rubros que no corresponden aquí, están poniendo un rubro de carpintería en un desalojo de material que no corresponde. Si es que tiene usted otro rubro en donde está interviniendo este material de carpintería, va a pagar 2 veces, va a incrementar. Y obviamente, no, puede ser 1 centavo, puede ser 1 millón. El valor que sea constituye un perjuicio al Estado si es que se da un doble pago en este sentido. ¿Alguna otra inquietud tal vez de alguien? Inge, ¿qué tal? Una consulta. Respecto al caso, ¿no se puede aclarar o hacer una aclaración del mismo en la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones? Por supuesto, pero siempre y cuando no afecta al presupuesto. Muchas gracias por su inquietud, Joaquín. Si es que no afecta ni al presupuesto ni al objeto del contrato, podría hacerlo. Pero si es que afecta al presupuesto del contrato, necesariamente va a tener que declararse cierto. Hay muchas ocasiones en donde, por ejemplo, traigo a colación un caso que se ha sabido presentar y es en el arreglo de vías con equipo pesado, luego de las intervenciones, con obras, construcciones de sumideros, aperturas de vías, construcciones de sistemas de agua potable, de alcantarillado. Los rubros, justamente en el capítulo del arreglo de vías con equipo pesado, hay ocasiones en que en las ofertas le ponen a usted en cero el tanquero, el agua para control de polvo. El tanquero le ponen en cero. Está puesto el tanquero, pero está sin cantidad, sin monto, sin costo. En preguntas, respuestas, aclaraciones, sí se puede mencionar, sí se le puede decir al oferente, decir, oiga, ¿sabe qué? En la convalidación está su oferta mal. En etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, si es que nosotros detectamos esto, tenemos que definir y hacer el análisis si va a afectar al presupuesto, cuál es la mejor solución. Sea 1 centavo, sea 1 millón, sea 10 millones, es el hecho. Debemos tener cuidado cuando incrementemos ciertos rubros, porque puede no ser el material de carpintería, o en su defecto, puede ser como materiales de carpintería. Le ponen como material a un tupi, le ponen a una perforadora, le ponen como material, se me ocurre ¿qué puede ser como material de carpintería? Dentro de los materiales. Puede ser el mismo acerrín, pero resulta que por la cantidad que van a intervenir en el rubro, ya pesa, ya tiene un peso significativo durante la ejecución. Y si ese rubro está en otro también, forma parte de ese elemento, forma parte de otro rubro, usted está pagando 2 veces. Le va a afectar al presupuesto. No puede aclarar, no puede usted en etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones hacer algo que modifique el monto del presupuesto. Porque recuerde usted que cuando lanza usted ya un proceso de contratación, ya dispone de la certificación presupuestaria. El expediente de contratación ya fue aprobado. La etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones es una etapa precontractual. Van a verla la próxima semana con el profesor justamente de la materia y les voy a explicar más a profundidad qué puedo yo aclarar, qué yo puedo corregir en etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones errores de forma.
no de fondo. Un error de fondo es causal si es que hasta 24 horas antes, si es que yo requiero introducir una reforma sustancial al objeto de la contratación, yo puedo cancelar el procedimiento y puedo lanzarlo nuevamente, o en su defecto puedo declararlo desierto, si es que está ya avanzado el procedimiento y han entregado las ofertas. Yo voy a pedir convalidación o voy a realizar aclaraciones sobre errores que considere que corresponden de forma, más no de fondo. Una corrección en el caso, qué sé yo, la experiencia general, la experiencia específica, o sea, quien cumpla con la experiencia general también va a complicar, pero quien cumpla con la experiencia específica, a veces es un error que se da. Quien cumple con la experiencia específica automáticamente cumplirá con la general. No es tan así, porque tenemos que ver que tiene que cumplir también con los montos, con el monto de la experiencia general y con el monto establecido para la experiencia específica, el monto mínimo. Porque si no, si cumple con la una, pero no cumple con el monto de la experiencia general, que es mayor, dependiendo del monto, la calculadora de experiencia del CERCOP me va a decir, tan de acuerdo al procedimiento, al monto de mi contrato, yo puedo establecer una experiencia mínima, tanto para la general como para la específica. Digamos que me pone como la específica el 10% y para la general el 20%. Cumple con la específica, pero porque tiene el 10%. Pero ¿y si no cumple con la general? Obviamente va a ser eliminado. Yo eso sí puedo aclarar y decir que deberá cumplir, además de la experiencia específica, para poder cumplir con la experiencia, cumplirá con la experiencia general, siempre y cuando cumpla también con el monto establecido como mínimo para la experiencia general. O sea, son errores de forma, no errores de fondo, por favor. Lo que yo puedo aclarar en etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones. Yo puedo modificar una especificación técnica. Yo puedo cambiar la especificación técnica. Pero querer cambiar ya algo más de fondo o querer cambiar un objeto de contratación, eso ya no es factible. Es sujeto de otro contrato. Es mejor cancelarlo o su defecto declarar desierto y lanzar un nuevo procedimiento de contratación. Fin de año hay que tener mucho más cuidado cuando se sacan al apuro los contratos. Hasta el 31 de diciembre es cuando si revisamos nosotros en Ecuador en cifras, en el portal, en la página del CERCOP, si vemos Ecuador en cifras, vamos a ver justamente que en el mes de diciembre se disparan por parte de las entidades del sector público las contrataciones, muchos de los procesos que estaban planificados para el segundo cuatrimestre, para no perder justamente y dar cumplimiento, para evitar ser sancionados, ser observados. En el tercer periodo, esté bien, esté mal, lance el procedimiento de contratación. Después están viniendo las observaciones y las sanciones. Una consulta, ingeniero. Adelante, por favor. Ya, en el tema que le mencionaba, verá, en realidad no han hecho la memoria técnica, entonces se está pensando en subir el proceso, en no subir la memoria técnica, si es válido o no, porque la calle ya está bien definida, digamos, está empedrada, se va a hacer un adoquinado prácticamente. Gracias, ingeniero. Listo. Por el monto es una menor cuantía, ¿no es cierto? Es una menor cuantía de obras que fue contratada en donde tiene un incremento de 50.000 euros el presupuesto referencial, subió al 15.000 dólares, subió el porcentaje respecto de 50.000. ¿Cuánto tenemos? ¿Qué porcentaje es? Veámosle. Estamos hablando de un 30%. Ahí hay un error, no solamente, no solo por el monto del presupuesto referencial, por el monto contratado, porque es una menor cuantía como me indica, no solamente es una omisión al subir la memoria técnica, porque recuerde que son dos, hay el anexo y hay la ficha técnica, en el caso de las menores cuantías, son los dos documentos que se suben. Yo tengo las condiciones particulares, tengo las condiciones generales del contrato, tengo el anexo, pero también tengo la ficha técnica. Tengo aparte una memoria técnica, una memoria con las especificaciones técnicas. O sea, tiene que definir qué documento fue el que no se subió. Porque hay que ver que el objeto de la contratación, ¿cuál es? El adoquinado de la vía.
tiene que cumplirse ese objeto del contrato o objeto del convenio. En este caso, ¿es obligado subir la memoria técnica al sistema o no hay problema si no se sube? No siempre, muchas gracias, no siempre se sube, no siempre suben la memoria técnica. Lo que saben subir en los procesos de contratación es un resumen técnico ejecutivo en donde manifieste los datos generales de lo que va a ejecutar, la ubicación, la georreferenciación correspondiente, la población servida, de acuerdo al estudio que hayan realizado, el presupuesto referencial. Son alguna información de manera general que sube. Pero especificaciones técnicas necesariamente tiene que subir, si es parte de un contrato. No la memoria técnica, sino las especificaciones técnicas. La memoria técnica del proyecto, del proceso, forma parte del expediente de contratación en sí, pero no es un documento que sea subido generalmente, usualmente al portal de compras públicas. Un resumen técnico ejecutivo sí lo saben hacer. Si es que obedece algún convenio, indican el número de convenio, sobre todo en el sector rural, porque recordemos lo que nos establece la normativa, que nosotros tenemos que, de acuerdo al COTAD, nosotros tenemos que liquidar los contratos vía contribución especial de mejoras. Pero en muchas ocasiones en el sector rural se firman convenios en donde hay el aporte, obviamente, desde los moradores por parte de la entidad del sector público que va a realizar la ejecución de la obra, que va a contratar la obra, y también por parte de los moradores tiene una contraparte, unos porcentajes. Esos porcentajes tienen que estar debidamente establecidos en el convenio. De mi parte, esto es lo que hemos visto cada una de las fases de los documentos que forman parte del expediente de la contratación, el informe de necesidad, el estudio de mercado, la certificación presupuestaria, las particularidades de la certificación, la determinación del objeto de la contratación, el CPC, la correcta elección del CPC, del Código Central de Proceso. Hemos visto la importancia de contar con una certificación presupuestaria, tener un presupuesto, un análisis de precios unitarios correctamente realizado, unas especificaciones técnicas que avalan esos diseños, ese análisis de precios realizado, están acorde justamente uno con otro, que me permiten elaborar correctamente, armar mi expediente de contratación y elaborar correctamente el proceso de contratación, sacar adelante ese proceso que al final del día se va a constituir en un servicio a la colectividad de la ciudad. En el caso de las obras que estamos haciendo, sean estas vías, edificaciones y todo, siempre va a servir de muchísimas maneras a la sociedad. Hacer correctamente las cosas, revisar lo que tenemos. Estamos justamente para eso, y estamos llamados a cumplir con lo que nos establece la normativa de contratación pública. Más bien yo les felicito por seguir este curso. Es importante que adquieran los conocimientos que se subsanen realmente y desaparezcan esos vacíos que puedan tener, esas inquietudes. De nuestra parte, como profesores, como tutores en este sentido, estamos llamados justamente a hacer correctamente. Más aún quienes seguimos en el tema de la contratación pública, quienes estamos continuamente estudiando, manejamos, no solamente laboramos en el tema, nuestras empresas en el tema de la contratación pública, sino continuamos también estudiando, proyectando día a día con el objeto de lograr una contratación pública transparente y responsable sobre todo. De mi parte, como digo, agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia el día de hoy. El día de mañana vamos a revisar justamente ya los casos. Si es que alguien tiene algún caso, alguna inquietud que tengan, por favor, de la etapa preparatoria, tráiganla, por favor, para poder analizar con ustedes, analizar conjuntamente, ir subsanando esas inquietudes, esos vacíos, como digo, que se quedan a veces que por desconocimiento, por miedo, nos corremos de preguntar.
Para mí, la persona que consulta, la persona que pregunta, es ganador de por sí. El que pierde es el que tiene la duda y no pregunta. Porque recuerden una cosa, no existe una pregunta tonta, existe una inquietud que tiene obligación y tiene derecho a ser respondida, a recibir una respuesta. Y de nuestra parte, como digo, o sea, estamos nosotros para atender desde Juan Fernando, desde el centro de formación, desde quienes estamos trabajando en esto, estamos justamente para servir. De repente alguien tenga alguna inquietud, formo parte también del chat, pueden escribirlo tranquilamente para que poder emitir la respuesta correspondiente. El caso está subido al aula virtual para que ustedes revisen y puedan evaluarlo. Está en presupuesto, está en los documentos y la consigna está en el documento en el PDF respecto de la contratación de esta empresa de electricidad. Que es interesante, vale la pena que lo revisen, lo analicen. A veces uno lo ve sencillo, pero ya el rato que se pone a analizar, aparecen las preguntas, las consultas, las inquietudes. Preparen, revísenlo, por favor, si es que pueden hacer, como digo, los grupos. Es importante, no habrá ningún problema si es que hay 4 o 5 grupos, tranquilamente podrían hacerlo, con el objeto de que tengan tiempo, de que puedan elaborar estos documentos. Nosotros, tanto Juan Fernando, quienes estamos a la cabeza de estos temas, puedan, por favor, consultar con toda tranquilidad, con toda confianza, para poder ser orientados de la mejor forma. Nuevamente, agradecerles por la asistencia el día de hoy. El día de mañana vamos a estar analizando esto, vamos a tener una pequeña evaluación, que es importante saber los conocimientos que ustedes han adquirido y que a futuro puedan aplicar justamente estos nuevos conocimientos y hacer correctamente las cosas. Mari, a todos una buena noche y el día de mañana estamos continuando con la última clase ya. Vamos a hacer esta evaluación, el análisis de casos y el día de mañana nos estamos viendo, por favor. Buenas A noches, todos. ingeniero. Muchas Una gracias. buena noche. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Mañana. Buenas Buenas noches, noches, gracias. ingeniero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.